de Escuela de Familia del Colegio Miguel Antonio Caro para este año. Me complace mucho tenerlos aquí en esta reunión. Esperamos que podamos disfrutar y aprovechar al máximo este espacio que abrimos cada 2 meses. Vamos a dar la palabra a la profesora Paula, quien nos va a colaborar con la oración. Buenos Paula. días a todos. Sí, señora, Buenos aquí estoy. días. Buenos días. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Padre, la del familia Hijo y del Caro. Espíritu Santo. Amén. Oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y claridad para todos nuestros hijos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Del Padre, del Santo. Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Paula. Sí, señor. Bien, entonces con este espíritu que nos invoca la oración de la familia caroísta, vamos a dar inicio a nuestra tercera jornada de Escuela de Familia en nombre del área de orientación escolar a cargo de nuestro psicopedagogo, nuestro psicoorientador Sergio David Díaz. Damos la bienvenida y también doy la bienvenida especialmente a la Universidad de La Salle, quien es nuestro invitado especial. Entonces, buenos días, Sergio. Buenos días, señor rector. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro proceso de escuela de familia. Primero, pues quisiera yo presentar a la persona que nos va a estar acompañando y es la doctora Claudia Garzón Benavides. Ella es trabajadora social, especialista en desarrollo humano, con énfasis en afectividad y creatividad, magíster en gestión e innovación de instituciones educativas y directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. Ella cuenta dentro de su experiencia con procesos de docencia universitaria, investigación, coordinación, diseño de proyectos sociales y atención a víctimas de violencia sexual, salud mental, prevención de violencias, prevención de reclutamiento forzado y formación de agentes educativos. Buenos días, doctora Claudia, ¿cómo estás? Buenos días a todos, toda la comunidad educativa. Es un placer pues, compartir con ustedes en esta mañana y agradecer de manera muy especial a todo el equipo directivo y organizador de esta Escuela de Padres por tener en cuenta los aportes que desde el Departamento de Estudios Sociales podemos hacer. Muy bien, bienvenida. Doctora, bienvenida. Entonces, pues bueno, el objetivo de esta escuela de familia es fortalecer estrategias de cuidado parental para el uso de las redes sociales en niños y adolescentes. Te doy la palabra, doctora, y voy a estar atento del chat por si de pronto hay alguna pregunta por parte de los padres o alguna opinión. Sin embargo, como es conocido para todos, finalmente cuando vayamos dando cierre a la sesión de taller de familia, vamos a dar un espacio para preguntas y conversatorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, el tema que hoy nos convoca es el manejo de las redes sociales. En la Universidad de La Salle hemos sido pioneros por más de 60 años en temas de estudios sociales. Uno de los programas bandera de la institución ha sido justamente el tema de trabajo social y hace un poco más de 15 años tenemos una especialización en consultoría social, familia y redes sociales.
Y digamos que hemos intentado a través de la investigación y de la interacción con diferentes profesionales acercarnos justamente a este tema que en los últimos años se ha hecho protagónico y se ha hecho urgente conocer, documentar y entender, y es parte de lo que nos convoca hoy como padres de familia. Entonces, podemos avanzar a la siguiente eh, imagen, y es un poco para hablar de lo que son las redes sociales, ¿sí? Inicialmente, el concepto de red pues nos invita a pensar en un tejido, ¿cierto? En unos vínculos que nosotros armamos. Si nosotros tuviéramos un hilito que nos conectara a cada una de las personas con las que tenemos relación, pues tendríamos una gran red, probablemente, ¿sí? Otros de pronto justamente carecen de esas redes. Entonces, si yo me pienso, por ejemplo, en mis compañeros de trabajo y me amarro un hilito amarillo que me una a cada uno de mis compañeros de trabajo, si hago un hilito azul para todos mis amigos o amigas, un hilito de otro morado para los vecinos, por ejemplo, para las personas de las que aprendo, con las que comparto, me voy a dar cuenta que la red es un soporte, que definitivamente ese tejido social está hecho de esos tejidos o de esas interconexiones que nos dan algo muy importante, unos elementos que son fundamentales en la construcción de la identidad de los seres humanos. El primero de ellos, y lo resalto acá, es el reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Perdón, doctor, se mutió. Gracias. Entonces hablamos del reconocimiento como esa columna vertebral desde donde construimos nuestra identidad personal y desde allí se fundamenta la dignidad de un ser humano. Entonces decimos que si tenemos un tejido, lo que pensamos es que somos importantes para alguien y eso es importante para construir dignidad, sentirnos valiosos. Por eso es tan importante expresar esa, decirle al otro, te quiero, te admiro, eres importante, valoro lo que haces, y sentirlo. A veces nos han educado para reconocerle a otros, admirar a otros. Me encanta este cantante y lo voy a seguir, me encanta este escritor y lo voy a seguir, pero nos cuesta recibir elogios. A veces no somos, mira, eres muy bonita, eres muy inteligente, ay, no, no tanto, ¿sí? Entonces, eh, parte del entrenamiento de la educación hoy, que prioriza la educación para la gestión de las emociones, implica que aprendamos a expresar y aprendamos también a recibir esos elogios, porque son importantes. Digamos que esa es la esencia de una red. ¿Mm? Ofrecer contención, acoger a las personas para decirles que son importantes, mantener la interacción con ellas. Cuando yo les decía, si yo hiciera hilitos rojos que me unen a mis compañeros de trabajo, amarillos que me unen a mi familia, verdes que me unen a amigos, hay muchas personas que no tenemos tantos hilitos, que no tenemos con quién tener, no establecemos vínculos de manera favorable. Mantenemos un poco solos, aislados. Yo puedo trabajar en una empresa con 5.000 personas y sentirme muy solo. Puedo tener una familia donde tengo 35 primos, pero realmente estar realmente solo, ¿sí? Entonces la interacción, la red finalmente lo que nos permite es interactuar con otros y eso significa tener vínculos y de calidad y significa que estemos preparados para construir esos vínculos. La sociabilidad es un elemento muy importante y es esa capacidad que tenemos de construir relaciones con otros, de construir unos vínculos. Yo me puedo relacionar hoy con alguien y no necesariamente construir un vínculo. La sociabilidad es esa capacidad que tengo de poder conversar, de poder compartir y de algo muy importante en la inteligencia social o inteligencia vincular, que es la empatía.
poder sentir el dolor del otro, pero también poder sentir la alegría del otro. La socialización, el apoyo y el poder aprender. En redes aprendemos. Redes físicas, redes virtuales, redes de diferentes formas de encuentro, pero finalmente logramos aprendizajes. Aprendemos del otro y aprendemos con los otros y también enseñamos a otros desde lo que hacemos, desde lo que somos y de la forma en que somos. Entonces, todo esto para decir que las redes son importantes, son cuidados, son protección y desde la posibilidad de tejer red, logramos reconocimiento. Es en esencia lo que estamos buscando, sentirnos importantes y valiosos para alguien. Siguiente, por favor. Y aquí entonces pues ya empezamos a ver que hay unos riesgos en las redes sociales, pero esas redes sociales, algunas están en los entornos o en los ambientes digitales, pero no todas están allí. Nosotros, los que crecimos sin el Internet, pues sabemos que también en los grupos de amigos, sabemos que también en las interacciones físicas y presenciales existen muchos riesgos, ¿cierto? Pero hoy, desafortunadamente, la globalización, esta revolución 4.0 que tiene grandes bondades para la evolución humana, pues también trae consigo o acelera algunos riesgos. Entre ellos, el ciberbullying, el grooming, el sexting, el hostigamiento, el acceso, muchas formas de acoso que creo que todos de alguna manera hemos estado familiarizados. Yo los invito a que en el chat, por ejemplo, escribamos lo que sabemos de qué es ciberbullying, qué es grooming, qué es sexting. ¿Mm? ¿Qué sabemos de eso? A veces hemos leído, hemos escuchado, sabemos de un familiar, de un conocido, de un amigo, nuestros hijos seguramente se han visto involucrados, nosotros mismos nos hemos visto involucrados, pero también de pronto no hemos escuchado, de pronto el tema no nos ha tocado, no nos es familiar, entonces les invito a que en el chat podamos compartir un poco el imaginario o el si conocemos, si no conocemos, qué es el grooming, qué es el sexting. El frapping, por ejemplo, otra de las formas de acoso. Y bueno, vamos avanzando un poco diciendo que el ciberacoso o el ciberbullying, que es como la gran categoría y que recoge diferentes formas de, de afectación en las redes, ha afectado más del 60%. Existe una fundación, CiberSmile, que hace algunos procesos de analítica y reporta o hace seguimiento más bien como un ejercicio de observatorio a las demandas de este tipo de afectaciones y se encuentra con que el 60% de usuarios de redes sociales han sido víctimas de algún tipo de problema en las redes, ¿sí? Ahora bien, como pasa con la mayoría de delitos, es muy difícil probar quién está cometiendo el delito, la intensidad, poderlo tipificar si es un delito, pero adicionalmente es muy difícil hacer la denuncia, porque implica, acuérdense que hablábamos que en red lo que se establece es el reconocimiento. Cuando yo denuncio que he sido atacada o vulnerada, de fondo lo que se lastima es mi identidad, mi dignidad, y eso da pena. Nos da pena decir fuimos vulnerados o fuimos transgredidos, dimos confianza y transgredieron esa confianza. Entonces, eh, denunciar tampoco es fácil. Tampoco sabemos dónde denunciar, tampoco sabemos, no es tan fácil y que se pueda hacer seguimiento a esos delitos, pues tampoco es tan fácil. Entonces, aquí se agranda el problema porque casi que se van consolidando mafias, diríamos, en torno a todo lo que tiene que ver con las con todo el riesgo, poner en riesgo la vulnerabilidad e integridad de las personas. Y algo muy importante y es que
una línea muy grande de delitos de los que se cometen en las redes buscan obviamente las personas más vulnerables, pero también las finanzas, la imagen, el trabajo de muchas personas se pone en riesgo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, plagiamos documentos de una persona para la otra, cuando entramos o intentamos rastrear sus cuentas o invadir, hacer manejo inadecuado de fondos. Pero en este caso, cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando de un bien que es intangible, pero que es central y es la dignidad del ser humano, ¿sí? Si a mí entraron, me robaron mi cuenta, pues denuncio, es más fácil ir a poner un denuncio, hacer el seguimiento, pero cuando es mi dignidad, cuando es mi privacidad lo que está invadido, cuando es la confianza lo que está transgredido, es más difícil de denunciar, es más difícil de compartir. Entonces, todos estos delitos, el ciberbullying como una forma de ciberacoso, de un acoso que tiene que ver con hostigamiento, es hostigar a la persona, es llenarla de mensajes, por ejemplo, muy ofensivos, invadirle su tiempo, su integridad, su cotidianidad con mensajes que son nocivos, con mensajes que hacen daño, crear grupos para atacar a la persona, que es algo que se está dando mucho en escenarios laborales, pero también se da mucho entre jóvenes. Entonces en el colegio se arma un grupo para atacar a Claudia, para hacer chistes, para ridiculizar, para burlar, para hacer montajes, todos atacando a Claudia, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese hostigamiento lo que tiene que ver es con llevar a la persona al límite. El sexting, por ejemplo, que hay tantas modalidades donde se hacen montajes de escenas de contenido sexual o erótico y se hacen montajes. Entonces, una escena con la cara de una persona o realmente cuando hay imágenes o hay contenido que de pronto cada uno con su pareja haya compartido, que luego son divulgadas sin permiso. Otras personas que son obligadas, ¿sí? En los entornos educativos tenemos mucho, por ejemplo, en colegios o universidades, muchas personas que son obligadas. Hizo algo y luego la amenazo y le digo, ven, si tú no me mandas fotos, yo publico, yo te denuncio, yo digo que tú hiciste copia en un examen, que tú hiciste un plagio, yo le digo a tu mamá tal cosa, o lo invento, armo una historia, invento, entonces generan o le daño a tu mamá, daño a tu hermano, daño a tu hijo, y con esto son obligadas a generar contenido sexual. Existe un comercio muy importante con, bueno, es algo que algunas personas denominan un trabajo, OnlyFans o otro tipo de escenarios donde las personas voluntariamente generan contenido de carácter sexual para lucrarse de ello, pero allí también existen detrás presiones, amenazas, formas de abuso. A muchas personas las citan supuestamente para hacerle una entrevista, le dicen, ven, haz el casting, finalmente nunca le generan la relación laboral o económica que corresponda, pero en cambio sí difunden ese contenido de manera muy explícita para generar lucro. Entonces hay muchas formas de engaño y muchas formas de tráfico de información ilegal con un alto contenido sexual. El frapping, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso a cuentas personales. Un tercero entra a mis cuentas y empieza a hacer comentarios denigrantes, insultantes, ofensivos para dañar a personas que están vinculadas en mi red social. O crean perfiles falsos, duplican el perfil, roban mis imágenes, roban mi información, crean un perfil alterno, paralelo, desde el cual generan y también hacen peticiones y también hacen pues un uso inadecuado. Filtración de información. Otra forma muy frecuente que está sucediendo es la exclusión
de personas. Entonces estamos en el grupo de trabajo y somos 20 personas en nuestro grupo de trabajo y sacan a uno de los integrantes y no, usted no va a estar en el grupo de WhatsApp, no, usted no va a estar en el grupo del Teams, usted no va a estar en el grupo. Y es una manera de hacerle sentir que lo excluimos, que no contamos con esa persona. O cancelarlo de cualquiera de las redes, lo voy a bloquear. Es mi manera de mostrarle el daño que le quiero hacer, la indiferencia, ¿sí? Entonces, hay tantísimas maneras de invadir y de afectar la integridad. Y aquí lo que, digamos que ya veo que en el chat hay unos aportes muy importantes de esas definiciones. Uno es invitar a estar leyendo constantemente, estarnos renovando, pero más allá de eso es mirar el problema de fondo, ¿sí? Y el problema de fondo tiene que ver con adicciones que tenemos a las redes sociales, adicciones que tenemos o un comportamiento, una tendencia muy adictiva que hace que busquemos el reconocimiento en redes sociales, que nos relacionemos con personas que ponen en riesgo nuestra integridad. Entonces hay personas que les llegan solicitudes de amistad en el Facebook, en el Instagram, por donde sea tenemos 5,000 seguidores en TikTok, 3,000 seguidores en Facebook, 8,000 seguidores en Instagram. Pero en la vida real, si yo pusiera los hilitos físicos reales, seguramente no tengo con quién unirme en 1 o 2 o 3 vínculos que sean realmente dignos, gozosos. La característica de un vínculo saludable es que es dignificante, que me edifica, que me permite o me aporta para ser cada vez mejor persona. Pero si esos vínculos lo que buscan es eh, me ponen en riesgo, no son apoyos reales, ni siquiera conozco a esas personas. Entonces, si yo tengo 5,000 seguidores en Facebook, pero en la vida real conozco a 5, a 10 o a 15, y cuando necesito apoyo para crecer, no cuento con más de 2 de ellos, pues es complejo, ¿sí? Y eso tiene que ver con comportamientos o tendencias adictivas, de cómo yo tengo una necesidad, diríamos, es un vacío tan grande que necesito que sea llenado con exceso de información. Y aquí entonces el ejercicio es que intentemos mirar cada uno, aquí examen de conciencia, cada uno, cuántas veces para su actividad, la que sea que esté haciendo, organizando la casa, preparando el almuerzo, lavando la loza, está en el transporte, está trabajando, lo que sea, cuántas veces por hora para mirar sus redes sociales en su celular. ¿Cuántas veces hago en una hora? Intentar mirar. Hay alguien que dice, no, yo en una hora no miro. Solamente tengo una hora en la nochecita, en la mañana, voy, miro 15 minuticos y ya. Otro dirá, no, yo sí paro por lo menos 3 veces en la hora, por hora. Voy, miro, voy derecho al WhatsApp, o voy derecho al Facebook, o voy derecho al Instagram, o voy derecho al TikTok, bueno, todas las demás que hay. Pero realmente, ¿cuántas veces paro para mirar ese celular? ¿Sí? Y realmente la invitación es a reconocer que cada vez que miramos ese celular, así de manera inesperada, en el fondo estamos mirando en esta hora, ¿alguien se ha acordado de mí? ¿Será que alguien me mandó algo? ¿Será que alguien está pensando en mí? ¿Está necesitando saber de mí? ¿Mm? Ese es el mensaje que hay de fondo. Estamos necesitando reconocimiento, estamos necesitando sentirnos parte de un grupo, parte de algo, porque necesitamos sentirnos importantes. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, esto se vuelve un problema. Se vuelve un problema en la medida en que, y es un problema social. Si hacemos el conteo de cuántos minutos del día yo gasto en las redes sociales,
voy a ver unas afectaciones, por ejemplo, a la economía. Seguramente voy a dejar de ser productivo, la salud se daña, se nos daña un poco la espalda, la visión, el movimiento de los dedos, la motricidad tiene que ver con que pongamos a funcionar todos los dedos y ponemos la mayor parte de funcionar únicamente nuestros dedos pulgares. Entonces, hay una cantidad de investigaciones que muestran cuál es el efecto económico, cuál es el efecto en la salud física y mental de mantenernos tan ligados a las redes sociales. Pero hay un efecto en términos de problemática social que tiene que ver con situaciones o afectaciones en la salud mental. Cuando una persona ha sido víctima de cualquiera, y ya vimos que el 60% de usuarios de redes sociales han sido alguna vez víctimas de alguna forma de ataque o de acoso en redes sociales, pues nos damos cuenta que viene la depresión, viene un síndrome de déficit de la atención. Hay personas que están hiperactivas, el insomnio es un problema muy alto, muy recurrente, muy creciente. La disminución total de horas de sueño, ya no duermo 6 horas porque 2 horas me las dediqué a seguir redes o a estar como muy atento del celular. Todo eso, si estamos hablando de niños o de jóvenes, vemos que baja el rendimiento académico. Nosotros hacemos en la Universidad de La Salle, tenemos que afrontar, igual que todas las universidades, afrontamos unos retos muy importantes porque atraer la atención o concentrar la atención de un estudiante es complejo. O sea, una persona aprende cuando quiere aprender, cuando tiene la disposición de aprender. Y para aprender se necesita prestar atención, interactuar con otros. Los jóvenes que estamos formando tienen una tendencia a estar mirando su celular todo el tiempo. Entonces les cuesta prestar atención, les cuesta concentrarse. Cuando se propone una sesión grupal, un debate, un foro, ellos no están en la disposición de compartir o de pensar o de compartir lo que piensan, sino de estar mirando el celular o estar leyendo o reproduciendo lo que dice el celular. De no tomar nota, de hacer ese ejercicio escritural que nos permite activar ciertas funciones del cerebro, sino de tomar fotos, todo el tiempo tomar fotos que después no se vuelven a mirar. Entonces, el proceso de aprendizaje se ve interrumpido. Eso nos pasa con estudiantes universitarios, pero nos pasa con empleados o personas en las empresas, en cualquier organización, cuando tienen un proceso de capacitación. Y desde luego nos está pasando con los niños, con los jóvenes, los adolescentes en los colegios. Sí, eso tiene que ver con temas de deserción escolar, con también una desesperanza de vida como aprendida, como ratificada en esas redes, con la inmediatez, cuando yo me saturo de información, tanta información que hay en las redes, me saturo, no proceso. Y no hay entonces unos vínculos que sean nutricios, que sean gozosos incluso, y por eso poca adherencia a la vida. Y hoy tenemos unas generaciones, y no podemos decir que únicamente sean los jóvenes, tenemos muchas personas con edades entre 25 y 45 años, con problemas de depresión, con problemas de desesperanza, con problemas de burnout, con problemas de simplemente no querer vivir la vida, con desgano de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos unas relaciones muy efímeras que están ancladas a esos, digamos que dispositivos o mecanismos de información en las redes sociales. De fondo, ¿qué es lo que hay? De fondo lo que hay es un problema de construcción de dignidad. Mi dignidad está en función de qué tanta información puedo acceder o de qué tantos círculos sociales intangibles hago parte, en cuáles de esos círculos tengo o no tengo reconocimiento. Entonces, la dignidad finalmente es lo que se trastoca. Y ya lo decíamos, la dignidad se construye de la dignidad, de la identidad y del reconocimiento, de cómo nos construimos con otros.
Entonces, eso que hablábamos, que las redes sociales estaban para construir, para generar aprendizajes, y entonces vemos que quienes han sabido utilizar las redes, quienes las han utilizado con inteligencia, y con inteligencia significa que tienen equilibrio, pues son personas que hacen negocios, hacen empresa, hacen ventas, generan educación, tenemos universidades virtuales, tenemos monedas que funcionan, bancos que funcionan desde la virtualidad, estableciendo redes de manera inteligente, de manera efectiva. Pero asimismo, tenemos quienes con vacío, con crisis de dignidad, pues son atacadas o son personas que atacan esas redes sociales en la web. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son las personas que más están en riesgo? Entonces, aquí con las imágenes, un poco la invitación es a reconocer, y claro, estamos en un entorno educativo, diríamos, pues los que están en más riesgo son los niños, definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos están formando, la maduración del cerebro va más o menos, nos decían que hasta los 21 años, y ya hay investigaciones que nos muestran que hasta los 28 años el cerebro está en un proceso de maduración. Entonces uno podría decir que no toma decisiones tan inteligentes antes de los 28 años, pero a los 7 años, a los 9 años, por ejemplo, es la edad en que está iniciando el consumo de sustancias psicoactivas. Es el promedio entre 7 y 9 años. La iniciación de la vida sexual está entre los 9 y 11 años. ¿Mm? Entonces, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Basados en qué tipo de decisiones? Y aquí el gran cuestionamiento es para los adultos que estamos formando a estos niños. Como adultos, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos muy ocupados que no nos estamos dando cuenta de lo que les sucede? ¿Será que estamos saturados y saturando de información que estos niños realmente son las víctimas de esto que nosotros estamos pasando desapercibido? Entonces, ¿por qué los niños están en un riesgo tan grande? ¿Por qué tanta dificultad para tener filtros o criterios y saber, por ejemplo, cuántas son las horas de sueño que debe tener un niño? ¿Y por qué sus horas de sueño están siendo alteradas? Si lo que esperamos es que un niño duerma como mínimo 9 horas, un niño menor de 12 años debería estar durmiendo 9 horas, 8 horas como mínimo. ¿Qué pasa si de esas 8 horas se gasta 2, 3 o 4 en redes sociales? ¿Mm? ¿Qué pasa si yo, en vez de regalarle una tarde en el parque, le regalo un celular de 4 millones de pesos? ¿Mm? Ahí el problema es mío como adulto. ¿Qué pasa si yo, mamá, le regalo a mi hijo un celular y le escribo mínimo 5 veces por hora, invadiéndolo en su espacio en el colegio? ¿Qué pasa si yo, mamá, en vez de prestar atención a una sesión, a una reunión, invado al profesor que está acompañando a mi hijo? Profe, la circular que usted mandó, profe, repítame la circular. Señora, lea la circular, ahí está la información. Sí, profe, pero es que la circular, pero es que usted la mandó. Y hago más o menos 10 o 12 preguntas. Yo, profesora, digo, ¿será que las mamás no tienen algo más útil que hacer? ¿Por qué tanta dependencia? En últimas, tienen las respuestas, pero es una necesidad de estar pegadas a ese celular, o como si el celular fuera un control remoto. Necesitamos estar controlando a la pareja, a los hijos, a los compañeros, con transmisiones en vivo, con localizadores, y mensajes donde nos tienen que dar reporte cada 5 minutos. Entonces, aquí volvemos al problema de fondo: tendencias adictivas, comportamientos donde nuestra dignidad y nuestros vínculos están siendo alterados, no tenemos vínculos saludables, somos demasiado invasivos con las redes y permitimos asimismo la invasión. Y esta, curiosamente, les decía que diríamos que los niños son más vulnerables, y tristemente sí son muy vulnerables, sí son muchísimos los casos que recibe la Policía Nacional, pero tristemente
el CAPIF, por ejemplo, o en la Fiscalía, la Unidad de Delitos Sexuales y Unidad de Delitos con énfasis de género, casi que el 90% de delitos o de denuncias que llegan son de adultos o adultas, sobre todo adultas, mujeres adultas, de todos los niveles educativos que denuncian un tipo de violencia física o psicológica y en todas hay involucrados situaciones de acoso a través de redes sociales. Me miró el celular y yo por eso lo golpeé. Me miró el celular, encontró esto y por eso me golpeó. Entonces, ¿por qué le miro el celular? ¿Por qué permito que me miren el celular? ¿Qué tipo de contenido tengo yo en el celular que es tan apetecido que se vuelve en un factor de riesgo para mí? Las fotos que tomamos en nuestros momentos de amor y de juramentos de amor eterno, esas fotos las divulgó, hizo montajes con frases que yo dije, hizo montajes con fotos que yo le compartí y las divulgó, las está pasando entre mis compañeros de trabajo, las está pasando entre mi familia, etcétera. Entonces, fíjense que los delincuentes, este no es el tipo de asaltos de un delincuente externo, sino de personas que me conocen y que seguramente identifican mi fragilidad, la fragilidad que hay en mi construcción de identidad o dignidad, que se dan cuenta que yo soy muy vulnerable, ¿sí? Entonces la pregunta es, si a los niños están en riesgo, si yo veo que mi hijo pasa muchas horas en el celular o pasa muchas horas en un juego o pasa muchas horas en el computador conectado a diferentes, la pregunta es, ¿cómo manejo yo mi tiempo? O sea, yo también interrumpo mis actividades de manera permanente para esas redes o estoy tan ocupada en mis propias redes o estoy tan ocupada en mis propias labores que no tengo algo diferente que ofrecerle a mi hijo. Es decir, yo no tengo un tiempo para compartir con mi hijo, para que hagamos una red y un vínculo de conversación, mi hijo y yo, mi pareja y yo, mis hijos, mis vecinos, mis amigos. De pronto no nos estamos dando el tiempo para construir los vínculos exigen compromiso y eso es lo que a veces nos cuesta. Por eso muchas personas tienen una mascota con las que también tenemos eventos de maltrato. Entonces tenemos mascota porque queremos compañía, pero una compañía conveniente, una compañía que no me exija ser mejor persona, que no me exija ser más ética o más honesta en mis relaciones, sino que si pues la tengo el tiempo que me sirve y el tiempo que no me sirve me deshago de ella. Y con los hijos, ¿qué hago? Meto a mi hijo en 2, 3 cursos, le regalo un muy buen celular para tenerlo controlado, pero no me comprometo a estar y a construir una relación cotidiana con este hijo o hija o con esta pareja o con estos amigos o con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, esta reflexión de quiénes están en riesgo, pues todos estamos en riesgo, adultos, niños, jóvenes. Hoy nos ocupa pensar en nuestros niños, pero hay que ver los ejemplos que estamos dando. Siguiente, por favor. Y aquí entonces hacemos un llamado de que hay que hacer prevención, definitivamente. Y la prevención no es evitar el uso de redes sociales. Yo puedo utilizar los controles parentales, yo puedo limitar el acceso a redes, listo, yo puedo prohibir muchas cosas. Si mi hijo tiene una necesidad de reconocimiento, la va a buscar por donde sea. Y siempre va a encontrar la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces aquí la prevención está en fortalecer las figuras o los vínculos de cuidado, las redes de apoyo.
Entonces aquí tenemos las instituciones entran, ¿cierto? Todas las instituciones educativas. Aquí les comparto una imagen de nuestra Universidad de La Salle, que como les decía, por muchos años ha tenido el compromiso. Los colegios, las alcaldías, la policía, bueno, todas las instituciones que tienen a su cargo la garantía de los derechos, pero además de la garantía, la promoción de construir nuevas sociedades. Todos tenemos que unirnos para hacer prevención. Pero definitivamente el primer agente socializador es la familia. Una familia aislada de la red institucional, una familia aislada de la red familiar, una familia que no nos enseña a compartir con los otros, pues se va a convertir en un factor de riesgo. Pero una familia que mantiene límites en sus relaciones, donde no es el niño el que decide, son los padres que mantienen su rol de padre y madre. Y entonces aquí, no, pues que las familias pueden existir sin padre, claro que sí. Montones de familias tenemos que crecen sin padre o sin madre, pero todos tenemos un origen de un padre o de una madre y tenemos unas familias y unos roles y eso es importante equilibrarlo. Quien quiera que sea que haga el rol de papá nos debe enseñar y le debe enseñar a los niños a tener autonomía, decisión, firmeza, la capacidad de decir no. Quien tiene una figura materna tiene que aprender a ser incondicional y eso tiene que ver con el cuidado, con la creatividad, con la expresión de emociones. Eso se aprende en familia, pero en equilibrio. ¿Sí? Cuando yo es que no le puedo quitar el seno a mi hijo, ¿cómo así que no le puedo quitar? Es que usted desde ahí le está enseñando los límites. Un no tiene que ser válido. Es que mi hijo no me hace caso, yo le digo 10 veces que organice su cuarto y no hace caso. Señora, urgente. Señor padre, señor tío, señora abuela que cuide. Urgente, ese niño no está teniendo los límites que necesita tener. Un niño no necesita ser maltratado, agredido. Si en los primeros años de vida, de los 0 a los 7 años, logramos que los niños tengan hábitos saludables de pensamiento, de alimentación, de regulación del sueño, esas son las bases que van a tener toda la vida. Entonces, quienes hoy estamos teniendo crisis con adolescentes es porque algo falló en los primeros 7 años de vida. ¿Mm? Los adolescentes no son rebeldes porque sí, no están vulnerables porque sí. Los adolescentes se están defendiendo con las herramientas que les dimos en la primera infancia. Por eso tan importante estar presentes, compartir y hacer prevención y enseñarles a tomar decisiones, a poner límites, a tomar distancia cuando hay riesgo. A tomar distancia, a tener criterio, a tener decisiones éticas desde muy pequeños. Siguiente, por favor. Bueno, digamos que unas recomendaciones para la prevención, ¿cierto? Cuidar solicitudes e invitaciones de desconocidos, no darle a aceptar a todo el que me invite porque si no conozco realmente a esa persona, estoy aceptando a un desconocido y de pronto estoy aceptando un perfil falso, ¿sí? El control de las contraseñas, estarlas cambiando permanentemente. Y bueno, aquí hay un dilema con los hijos porque algunos hijos dicen, yo tengo derecho a mi privacidad, mis papás no deben saber mis contraseñas. Y otros papás dicen, sí, yo tengo la obligación y entonces ahí tenemos unos dilemas y cuando tenemos demandas de paternidades o demandas de, eh, eh, bueno, responsabilidades, custodias y demás, entonces entran estas disputas de si debo o no debo tener las contraseñas. Entonces el dilema va siempre más allá. Yo puedo saber las contraseñas de mi hijo y no usarlo porque sé respetar, tengo claros los límites y no quiero invadir y confío en el criterio y en la responsabilidad, en la inteligencia de mi hijo porque sé que le da unas buenas bases. Pero si yo soy consciente que no le da unas buenas bases, que yo misma no controlo mis contraseñas, que yo misma le doy a aceptar a todo el que me invite, pues voy a tener que hacer un esfuerzo doble con el control de las contraseñas.
no compartir datos personales nunca. Entonces, nuestra vida privada, cuidarla, la vida familiar, el vínculo que tengo con mis amigos es sagrado, el vínculo con mis hijos es sagrado y pues no tengo que estar compartiendo todo en las redes sociales, que se vea dónde vivo, que se vea con quién vivo, que cuánto gano, en fin, muchas cosas que hacen parte y cuando entonces comparto una información que es sensible, que es comprometedora, entonces limito o restrinjo el acceso a personas a mis cuentas. Nos llega mucha información pequeñita, esporádica, o sea, el delincuente sabe cómo llegar, cómo cogernos con contenidos que atraen para que uno se equivoque, es más, ni tenga la posibilidad de dar clic, ¿sí? Entonces, cuidar la publicidad. Los antivirus, los controles de GPS, pero aquí las recomendaciones más importantes las pongo en rojo. Enseñar y acompañar a nuestros niños a usar las redes de manera útil e inteligente. Dar ejemplo de regulación. Nosotros como adultos damos ejemplo, compartimos, nosotros mismos cuidamos nuestra seguridad y la de ellos. Promovemos hábitos de autocuidado, el abrazo, a la alimentación saludable, el sueño saludable, el descanso. Un niño tranquilo, un espíritu equilibrado no tiene necesidad de ir a buscar en quién sabe qué, con quién. Y el gozo y el afecto es supremamente importante, que los niños se sientan felices con las personas con las que les rodean, es la principal herramienta de prevención. Si un niño se siente atemorizado, criticado, rechazado, que le están exigiendo más de la cuenta, va a buscar siempre afuera. Riesgo, siempre, no importa de quién provenga, va a buscar reconocimiento y aceptación. Si en casa lo tiene, no va a necesitar de esto de manera externa. Siguiente, por favor, y ya con esto vamos cerrando, para decir que en familia, los amigos, los vecinos, nos necesitamos construir redes de cuidado entre nuestros compañeros de trabajo. Yo al trabajo, que yo voy solo a trabajar, también construimos redes de cuidado. En este momento, como seres humanos y como sociedad, necesitamos posibilidades de contención, de cuidado, de escucha activa, porque esta ausencia es la que nos está haciendo absorber información o ser absorbidos por redes sociales y de manera nociva. Siguiente, por favor. Bueno, desde el Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle agradecemos mucho este espacio, este compartir. Abrimos pues también como el espacio para inquietudes, comentarios, preguntas que ustedes puedan tener. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Realmente que la información que nos acabas de compartir no solamente que es interesante, sino que también productiva para cada una de nuestras familias, porque creo que hay muchas de las cosas con las cuales nos sentimos identificados. Entonces, pues bueno, como bien tú lo acabas de decir, vamos a tener un espacio para preguntas, para participar. Tú habías dicho, sí, hace un ratico que habían dos personas que nos habían mencionado su definición de ciberbullying. Entonces, la señora Marta Rodríguez nos mencionaba que el ciberbullying es cualquier forma de burla o minimización presente a la persona por vía cibernética. Mientras que la señora Mariela Parra nos decía que el grooming es el ciberacoso sexual y el sexting es la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a otros a través de dispositivos, perdón. Entonces, bueno, no sé si hayan algunas dudas que nos quieran hacer saber. Sergio, Sí, señor. yo quisiera pedirle favor a la doctora si nos puede compartir algunas pautas, algunas recomendaciones más puntuales sobre el control parental, para que los padres también tengan como esa herramienta de prevención.
Sí, en este momento los dispositivos podemos hacer una configuración de esos controles parentales. Digamos que la forma más saludable siempre será, existen tutoriales, la página de la Policía Nacional, por ejemplo, tiene unas recomendaciones muy detalladas de cómo manejar. Aquí, ¿qué es importante? El control parental, más allá de la herramienta tecnológica de la que disponemos, desde donde yo puedo ver en este momento, si, ver qué tipo de contenido está consumiendo mi hijo. Se Te estamos interrumpió. ¿Escucha? escuchando. ¿Sí? Sí, Bueno, señora. ya. Bueno, entonces, más allá de eso, es saber, por ejemplo, cuáles son las edades propicias para que mi hijo tenga un dispositivo, ¿sí? Lo ideal es que Exacto. un niño menor de 10 años no debería tener un celular, por ejemplo. Algunas personas dicen, no, de más de 14 años. Sin embargo, entre 10 y 14 años se desarrollan unas habilidades y hoy día, pues la mayoría de herramientas de aprendizaje tienen que ver con plataformas, con aplicaciones y es, digamos que en ese momento ya es necesario que las nuevas generaciones conozcan, desarrollen esa habilidad. Aquí lo importante es la compañía que podamos hacer, ¿sí? Yo puedo hacer un control remoto, yo puedo estar en mi lugar de trabajo e intentar controlar qué hace mi hijo en casa, pero eso no me garantiza. Realmente la apuesta importante es qué tanto yo voy a estar cerca, qué tanto yo me informo, me documento, qué tanto estoy atenta de sus necesidades y de construir otro tipo de espacios. Entonces, el control parental en la misma red nos ofrece una cantidad de tutoriales de cómo activar en ciertas horas o hay algunos que nos venden, algunas aplicaciones que nos venden con unas garantías y posibilidades de control mucho más estricto, pero aquí sí nunca la herramienta tecnológica va a reemplazar el control parental que hacemos con presencia de nuestros hijos. Sí, sí, señora. Y bueno, esto es bastante importante, pero yo tenía una duda que tú nos puedas ayudar a resolver, y sobre todo porque lo he visto con algunas familias, y es el tema de, bueno, tengo muchas ocupaciones, tengo muchas responsabilidades, el trabajo en la oficina, digamos que es muy fuerte, entonces muchas veces no tengo el tiempo suficiente para compartir con mis hijos o el tiempo suficiente para jugar lo que ellos quieren jugar. Entonces, como tú lo decías, durante parte del taller, se entrega un celular como para que se pueda distraer, pero dentro de estos riesgos que también pudiéramos pasar a todo esto de lo que habláramos de riesgos, ocurre que hay muchos juegos, por ejemplo, que sin saberlo pueden llegar a estafar a los niños, y hay muchas cuentas asociadas a tarjetas, a cosas como estas. Entonces, quisiera como que de pronto tú nos pudieras también un poco orientar frente a este tipo de riesgos, pues. Sí, sí, desafortunadamente esta habilidad del delincuente sobrepasa pues el desconocimiento, la ingenuidad que podemos tener en el manejo de cuentas. Entonces, creo que algo muy importante, que es lo que uno ve, digamos que volvemos a lo mismo, hay aplicaciones o hay herramientas o hay programas que uno puede instalar para prevenir, pero yo hago acompañamiento a familias, acompañamiento desde el punto de vista terapéutico y veo que definitivamente lo más efectivo siempre es, por ejemplo, el diálogo claro con los niños. Un error que cometemos en familia es que a los niños no les contamos lo que sucede en casa, lo cotidiano, las deudas que tenemos, cómo hacemos para pagarlas, el valor de las cosas, las dificultades que estamos teniendo. Eso no lo contamos, eso no lo hablamos porque decimos es un niño, no le corresponde, eso es del adulto. Hay que encontrar la manera equilibrada y a la medida que corresponde de que los niños se sientan parte del clan, que se sientan parte del grupo, que se sientan importantes, tenidos en cuenta. Cuando mi hijo sabe el valor de las cosas,
va a ser cuidadoso cuando da un clic y le están pidiendo que pague $100 para tener un nivel más del juego. ¿Sí? Porque ese niño está consciente de qué pasa en casa, cómo se manejan las cosas, ¿sí? Del riesgo que implica. Eso también me va a permitir hablar y decir, mira, si a ti te van a pedir $5 o $50 o tanto, ¿por qué tienes que pagar eso? No, tú no tienes que pagar nada. Entonces voy a tener como ese cuidado de estarlo hablando porque los niños finalmente tienen la capacidad y el criterio para decir, aquí me están pidiendo una información que no debo dar. Esto ya me están pidiendo datos de mi mamá, me están pidiendo datos de mi papá, me están pidiendo dinero, es decir, que ahí pongo un límite, ¿sí? El niño tiene la capacidad de poner un límite y decir, no juego más. Pero un niño sin límites, un niño que no conoce y no dimensiona lo que sucede en su familia, en su cotidianidad, es un niño que no reconoce límites y a todo le va a decir que sí, sin medir consecuencias, sin ver quién es el que le está haciendo la petición. Entonces, por eso es tan importante, lo decíamos, que el no, aprender a decir no y que el niño reconozca el valor del no y que respete el valor de ese límite es supremamente clave porque aunque esté solito jugando o solita jugando, va a aprender a identificar riesgos. Gracias, doctora. Bueno, no sé si algún papito o mamita o incluso algún otro invitado que nos acompañe tenga dudas, tenga alguna cosa por mencionar con respecto al taller de familia del día de hoy. Buenos días. Intenté escribir por el chat, pero no pude. Soy la mamá de Santiago Guevara. Yo sí tengo una duda, Doc. ¿Cómo maneja uno una situación con un adolescente cuando él dice es que el celular es de mi propiedad? ¿Sí? Porque ellos ya sienten y uno no quiere invadirle su espacio. Es muy difícil eh, estarle revisando el celular, ese tipo de cosas. Yo siento que eso es invasivo. ¿Cómo hace uno de una manera buena para poder trabajar con los adolescentes? Sí, es muy difícil realmente. Pero hay algo que los adolescentes nos reclaman y es autoridad, ¿sí? Entonces, no por ser cuidadosa en ese intento, es como un hilo muy finito entre no te quiero invadir, no te quiero transgredir tu espacio y tu privacidad, porque entiendo que ya eres grande y eres dueño de tus decisiones, de tus tiempos y de tus espacios, pero ellos mismos nos reclaman que tengamos autoridad. Entonces no puedo quedarme yo veo que estás en riesgo, veo que el manejo y empiezo a tener como el argumento, entonces voy a ser muy clara y le voy a decir hijo o hija. Ese hijo, hija, no bebé, no cosita, no dulzurita, no bellecita, hijo o hija. Con eso le estoy recordando que tiene una mamá, que tiene un papá, que están atentos de él y que están ejerciendo su autoridad. Y acordémonos que la autoridad es importante para aprender a tomar decisiones, para aprender a tener carácter, a tener criterio, liderazgo, ¿sí? Entonces yo le digo, hijo o hija, vamos a sentarnos un momento. Estoy viendo A, B y C. O sea, estoy viendo estos riesgos, estas cosas que no están bien. ¿Por qué no están bien? Por esto y esto. Entonces, en este momento, tú y yo vamos a revisar esto. Para el adolescente debe ser supremamente incómodo porque a veces no lo hacemos tan frecuente y se vuelve incómodo, pero va a decir, uff, estoy aprendiendo a ser adulto y no sé cómo hacerlo. Como estoy en ese ejercicio de construir identidad, de dejar de ser niño, pasar a ser adulto, pero no sé cómo es, qué alivio sentir que tengo un papá o una mamá. ¿Sí? Puede que haga un gesto, puede que tenga alguna expresión que me diga, uy, no le gustó, pero definitivamente
siempre. Yo he trabajado incluso con chicos en procesos de restitución de derechos que están bajo custodia de ICBF y lo que ellos más reclaman y dicen, es que mi mamá nunca se ponía brava, es que mi mamá se daba cuenta de las cosas y no decía nada, o mi papá ni nada, ya se iba a ir a tomar, o se iba con los amigos, o se dedicaba a trabajar más. Y al final no me decía, o me echaba una cantaleta, pero a la final no estaba pendiente. Entonces, definitivamente, los hijos lo que más nos reclaman es autoridad, una autoridad amorosa, pero que nos vean con firmeza y que nos vean que estamos ahí. Eso es clave. Entonces, hablar abiertamente y recordarles que nosotros tenemos una autoridad, no con un abuso de poder, sino una autoridad amorosa y que desde ese amor del que queremos lo mejor para ellos, ejercemos nuestro rol de adultos. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún papá, mamá? Bueno, doctora, una duda que... bueno, la señora Beatriz Gómez nos está levantando la mano. Si quieres puedes abrir el micrófono y te damos la palabra. Muchísimas gracias, mucho gusto. Pues soy nueva en el colegio. Simplemente no era tanto como un aporte, sino más un agradecimiento a que sean socializados estos temas que son de actualidad y nos afecta de alguna manera a todos. Entonces, nada, simplemente era dar las gracias y pues siempre estaremos desde casa pendientes y con el concepto más amplio gracias a este tipo de eventos que nos permiten ampliar nuestro conocimiento y de pronto abrirnos un poco los ojos a la realidad que lastimosamente nos tocó con nuestros hijos. Muchísimas gracias. No, otra cosa. Mi nombre es Beatriz Gómez y soy la mamá de Nicolás Loaiza, que lleva una semanita en el colegio. Muchas gracias. Vale, señora Beatriz, muchas gracias por tu aporte. Igual, nosotros durante el año abrimos 4 espacios de manera cíclica para ir trabajando, digamos que aspectos que hemos considerado son fundamentales y pilares dentro de este proceso de formación con nuestros estudiantes y de la mano con las familias. Entonces, aún para este segundo semestre nos queda pendiente un taller más de escuela de padres, el cual pues igual estaremos informando, pues como eres nueva, para que digamos que vayas agendando también otra fecha. Pero igual por medio del colegio se les hará conocer. La señora Ligia Linares, si quieres puedes abrir el micrófono. Buenos días, mi nombre es Ligia Linares, mamá de Julián Linares, y pues mi observación, y muchas gracias a la doctora por toda su capacitación y por toda su información que nos sirve mucho pues para aprender a manejar a nuestros hijos y aprender nosotros también. Pero como mi recomendación también es, y quisiera saber cómo manejar, doctora, y cómo explicarle, no a los niños, pues también grandes, porque corren un riesgo, es todo esto que viene de los retos, que se tome 50 Coca-Colas, que se meta de cabeza entre una caneca. Yo supongo que eso se hace por buscar reconocimiento y su merced pues me dirá, pero mire que no hay necesidad de conectarse con alguien, nadie lo está llamando, nadie le está diciendo usted debe hacer esto, nadie tiene tus datos personales, pero sin embargo sí tiene una capacidad grandísima de hacer daño. Entonces, quisiera pues que nos dijera cómo manejar esto. Muchas veces los niños dicen, ay papá, pero usted sí es bobo, yo no voy a hacer eso, pero terminan haciéndolo, ¿sí? Entonces, y publicándolo, que es más triste, tengo una conocida que su hijo se ahorcó. Y es muy duro, ¿sí? Entonces, por eso les cuento, porque un niño de 10 años terminó pues matándose tratando de cumplir un reto. Entonces, pues les quiero contar eso porque es muy duro y uno no trae sus hijos para perderlos de esa manera, ¿sí? Entonces, pues quería comentarles eso y pues de preguntarle a la doctora cuáles son sus recomendaciones en respecto a este tema. Muchas gracias.
Sí, de acuerdo. Y fijémonos que el riesgo está en todos. Tú lo ratificas. Estamos buscando reconocimiento, sentirnos aceptados, sentirnos valorados, sentirnos grandes de alguna manera, porque tenemos un exceso de información, una saturación de información de que hay que ser grande, de que hay que ser más, de que hay que ser muy capaz. Esta es una generación en la no importa que tú seas el ladrón, pero tienes que ser el mejor, ¿sí? Esa necesidad o ese mensaje es muy riesgoso, donde tú cada vez tienes que dar más y hacer más. ¿Para qué? Sí, lo decía incluso hace unos días un rector en un colegio y decía, no importa, usted va a ser aviador, tiene que ser el mejor, va a ser médico, tiene que ser el mejor. Es más, si escoge ser ladrón, pero que sea el mejor. Y ese mensaje, esa necesidad de ser el mejor, ¿mejor que quién? ¿Sí? No hay un punto, una medida que me diga a mí quién es mejor, ¿sí? Pero ese afán, esa necesidad de figurar, y eso tiene que ver terapéuticamente con unas heridas emocionales, unas compulsiones al perfeccionismo, unas compulsiones a veces al logro, yo tengo ya 7 carreras y voy por la 8ª, tengo 3 casas y voy por 5 más, tengo un mejor carro y ahora quiero 3 carros mejores, tengo un cuerpo perfecto y ahora quiero que sea más perfecto, tengo 50 años pero quiero parecer de 20, una competencia y un afán de ser mejor y no sabemos mejor contra qué o contra quién. Entonces, y es contra, además. Entonces, realmente estos retos son producto de eso que como adultos es el mensaje que estamos retransmitiendo. Fijémonos que quienes están detrás de estos retos no son jóvenes, son adultos. ¿Mm? Tristemente, este reto de la ballena, el de los 50 retos, un psicólogo que estudió filosofía, un adulto en Inglaterra, fue el que empezó a idearse los retos, una persona totalmente solitaria, aislada, que no socializaba, se inventó estos retos y esto se viralizó. O sea, que personas retraídas, personas en soledad, con un mundo muy imaginario en su cabeza, se conectan. O sea que somos muchos los que estamos desconectados socialmente y ahí encontramos reconocimiento, ¿sí? Por eso tan importante hablar con los niños. Mira, está pasando esto, el riesgo es este, terminan en esto. ¿Qué pasa con las publicaciones? El tema que hay de fondo es que cada vez que hay un like, cada vez que esto se viraliza, cada vez que alguien está monetizando con mi ingenuidad, monetizando con mi ignorancia, monetizando con mi vulnerabilidad. Yo no puedo decir que todas las familias que tengan crisis de parejas, crisis económicas, crisis de adaptabilidad, crisis por salud, terminen en problemas como estos, pero sí cuando hacemos intervenciones terapéuticas con niños que están en riesgo de suicidio, con niños que están en cutting, con niños que ya están involucrados en temas de trata de personas, de reclutamiento, de violencias, sí vienen de hogares donde hay desequilibrios, donde hubo dificultad para establecer límites, donde la comunicación nunca fue clara, donde nunca se habló abiertamente de los riesgos, donde se usaban poco los abrazos, donde se usó poco la risoterapia, ¿sí? Entonces, entornos protectores significa que sean entornos donde la comunicación fluye, donde al niño se le da un lugar como persona, se le escucha, se comparte con él, se le permite y se le promueve que expresa, no solo que exprese lo que siente, lo que piensa, no solamente donde le damos cosas y le damos órdenes, ¿sí? Eso es muy importante, digamos que construir esas relaciones equilibradas, hablar abiertamente con los niños, no importa que tengan 5 o 6 años, ellos tienen un nivel de comprensión, decir, mira, pues hay gente mala o hay gente que quiere hacer daño o que se lucra de hacerle daño a otros y que va a querer que tú des un clic o que va a querer que tú hagas un reto y tú no necesitas eso. Y le recuerdo, porque es inteligente, porque lo amamos, porque lo admiramos. Entonces, si él se siente amado y admirado por los cercanos, él no va a querer
ser admirado por un extraño, porque tiene suficiente amor, reconocimiento, respeto en su núcleo vital. Eso es muy importante, hablarlo abiertamente. Recordemos, el dato que nos dan las instituciones de rehabilitación es que, claro, ¿quién llega a un sitio de rehabilitación? Personas a los 17 años, 25 años, 40 años, pero no son solamente jóvenes. Aquí hay muchas mujeres, por ejemplo, que son adictas al oficio en la casa, hombres que son adictos al trabajo, empresarios que se volvieron adictos al sexo o al acceso a través de redes sociales, ¿sí? Que son adictos al juego, adictos al dinero. Entonces, es eso que hay en el entorno es lo que le estamos pasando a los niños. Cuando vamos a estas instituciones y nos damos cuenta que hay adicción de drogas o que hay adicción a redes sociales o que hay cualquier adicción, decimos, el consumo de sustancias psicoactivas ¿a qué edad empezó? La mayoría consumieron por primera vez a los 7 o a los 9. Que su problema se notó a los 15 o a los 18 o a los 25, pero la edad de consumo empezó. ¿Por qué un niño o niña tendría que estar accediendo a los 7 o 9 años a una sustancia psicoactiva? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué lo hizo curiosear? Si el niño no tiene curiosidad porque conoce y sabe que existe, pues no va a tener necesidad de probar o de curiosear y de manera clandestina. Entonces, esto es para ratificar. Necesitamos hablar claramente con los niños de los riesgos que hay, de qué hacer cuando se presenta un riesgo. Mira, habla con tu profesor, si en el colegio alguien, porque el lugar donde más nos ofrecen todos los riesgos, todos, comercio sexual, drogas, el lugar donde más lo ofrecen es en los colegios y en las universidades. Entonces, hablarlo claramente, ¿sí? A veces en los colegios decimos, no, pues aquí no pasa, o queremos que no pase, pero pasa. Tristemente pasa, alguien a la salida en la puerta del colegio, alguien está ofreciendo, vendiendo. Muchas personas matriculan a un niño, matriculan a un estudiante en una institución educativa porque va a ir a ver el mercado, va a identificar cuál es el niño triste, va a identificar cuál es la niña que está vulnerable, cuál es la niña que se queja de que sus papás no la atienden o no la quieren o no la reconocen, ¿sí? Entonces, es como el cliente oculto. Entonces, realmente hablar abiertamente con nuestros hijos de este tipo de problemáticas es súper importante. Las páginas del ICBF, las páginas de la Policía Nacional tienen, y hay el Ministerio de Cultura ha sacado una línea de cortos animados donde nos facilita de pronto el diálogo con nuestros hijos. Entonces hay que aprender a rastrear ese tipo de contenidos para tener herramientas y poderla compartir con nuestros hijos e hijas. Muchas gracias, doctora. Señora Yolima. Ay, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenos días a todos, muchas gracias por la charla. Pues nada, agradecer sin duda a la doctora, al doctor Sergio, al señor Jaramillo, permitirnos este espacio para aprender, ¿no? Y prevenir muchas cosas. Dentro de todo, pues simplemente los niños se dan cuenta de todo lo que consumimos nosotros en Internet, aunque uno crea que ellos están al lado de uno viendo, no sé, televisión, y yo en mi teléfono, ellos ven absolutamente todo, aunque uno crea que no, y son una grabadora y replican finalmente lo que uno está haciendo y en algún momento lo vayan a buscar. Lo digo desde pues, de todo el entorno, muchos adultos que hacen y buscan cosas que son contenido finalmente de adulto, como, no sé, me metí a estas redes para buscar pareja, para ver contenido explícitamente sexual y todo eso, pues es muy triste que los niños vean eso desde la casa, ¿no? Que se queda uno pensando, ¿por qué mi hijo me habla de esto cuando no debería, si está en un entorno aparentemente seguro? Entonces es simplemente eso, que tengamos un poco más de cuidado
cuando vemos ese tipo de contenidos estando en casa con niños. Es solamente eso y nada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, señora Ayala. El primer elemento generador que sí hace circular la moneda en el mundo, generar de economía, es la guerra, todo lo asociado a armas. Y entonces uno diría, tan raro el tráfico de armas, pero fíjense el cine, las series de televisión, por cada película que sale para una película con contenido familiar, hay 15 películas basadas en guerra. Son las más consumidas, son las que más producen dinero. O sea, es como una necesidad social que tenemos de eventos violentos. Y si al día veo cuántas novelas o series o películas de contenido violento, eso mi niño lo está captando, mi hijo. Contenidos, el segundo renglón de que mueve la economía en el mundo es toda la información de contenido sexual, donde el más apetecido es la pornografía infantil, el más, ¿sí? Por el que mejor se paga también. Entonces, el problema más grande y decir cuidar a los niños cuando los adultos tenemos problemas tan serios, porque estamos moviendo estos mercados, pues es el llamado grande. O sea, como adultos necesitamos asumir las responsabilidades, hacernos cargo de nuestra salud mental, ver por qué nuestro placer está en la violencia o en el mercado ilícito, porque el placer lo asociamos con con los niños, con la pornografía infantil, por ejemplo, por qué las fantasías sexuales están muy dadas con niños o con eventos violentos, con relacionar violencia con placer. Sí, eso es un llamado a que necesitamos trabajar en esa condición humana, en esa dignidad humana. Es una tarea urgente y es la mejor manera de dar ejemplo y de trabajar en ello constantemente si queremos prevenir algo en las generaciones que vienen. Muchas gracias, doctora. No sé si algún papito mamita tenga alguna otra duda. Vale. Creo que no. No hay manos levantadas por allí. Ni creo que no hay tampoco preguntas en el chat. Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctora. El tema de hoy, pues creo que es algo muy, muy interesante, como lo decía hace un rato, porque muchas veces el celular se vuelve una salida y a través de él, una salida para las ocupaciones de los papás, ¿no? Mucho trabajo, muchas ocupaciones, entonces entrego un celular para que pueda yo estar tranquila o tranquilo de mis ocupaciones. Y a partir de ahí pues empiezan a ponerse en riesgo muchas cosas. Yo quisiera como que de pronto tú nos dejaras con una última recomendación frente a la edad, digamos, y también a qué contenidos, pues no podemos, digamos, satanizar el uso del celular, ¿no? Pero sí, qué contenidos pudiéramos llegar a considerar que pudieran ser interesantes también para los niños, porque pues de nada va a servir que yo crea porque yo creo que esto está bien, entonces lo que debe ver mi hijo o mi hija. Entonces, como esa última recomendación para ir cerrando, doctora Claudia, qué pena. Muchas gracias a todos por su atención. Efectivamente, compartir con ellos, aprender a conocerlos a través de gustos. Yo les comparto acá una anécdota, algo muy lindo que pasaba con mis hijas. Yo tengo 2 hijas adolescentes y cuando ellas desde muy pequeñitas jugábamos a las canciones. Y entonces cada una con el celular en la mano ponía, era el turnito de qué canción te gusta y cada uno escuchaba y esa era una manera de conocernos y de conocer nuestros gustos. Eso nos iba llevando a hablar de otros temas y nos iba llevando a compartir otra serie de contenidos. Entonces, no hay un deber ser, pero sí hay una posibilidad de conocer a nuestros hijos, darles el lugar
y que ellos también proponen cosas, estrategias, lo que van aprendiendo en otros espacios lo vamos compartiendo. Hay una página, les decía, que en el Ministerio de Cultura se ha generado unos contenidos muy valiosos, además construidos socialmente a partir de eventos o patrocinios de proyectos culturales. Las personas que trabajan la comunicación visual, digamos, han sido generadores de contenido muy interesantes. Entonces, hay videos, hay cortos, hay animaciones muy interesantes. También hay youtubers, ¿sí? Y creo que es importante lo que tú decías, no satanizar. Entonces, bueno, hagamos tarde de palomitas y vamos a ver al youtuber que te gusta. Y yo voy a pensar, bueno, yo no sigo a ninguno, o sí, yo sigo a este youtuber y mira, entonces yo veo, escucho lo que tú escuchas, aprendo de ahí, lo conversamos, compartimos, y también yo te comparto algo de lo que a mí me gusta leer o de lo que a mí me gusta ver, ¿sí? Entonces, terminamos mirando que en Wattpad podemos compartir una lectura en común, pero que luego pasamos a un TikTok y nos podemos reír con eso, ¿sí? Entonces, lo hacemos juntos o juntas. Y hay youtubers, cada vez hay más youtubers de toda clase, y podemos ver incluso los que tienen contenido nocivo en un momento dado para darnos cuenta por qué es que es nocivo. Y entonces comparamos y nos damos cuenta otros generadores de contenido que son mucho más saludables. Entonces, seguir la asociación Afecto, por ejemplo, también nos da unas guías muy interesantes de qué temas utilizar, material educativo, pero finalmente nosotros hacemos unos rastreos simples en el Google y decir, bueno, videos informativos o material educativo sobre tal tema, pero también es generar el entretenimiento, no volvernos obsesivos con el tema de lo malo y lo bueno, porque creo que lo malo y lo bueno no existe, sino que existen posibilidades de aprendizaje y existe la necesidad y la responsabilidad que como adultos formemos el criterio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tu espacio, por ese gran aporte que fue muy valioso pues para todas nuestras familias. Ya para ir dando cierre, pues quiero recordarle a todos los papás que en el chat se encuentra ya fijada la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de nuestra escuela de familia, para que pues ustedes puedan ir respondiéndola y que esto de paso nos sirva para tener un control, digamos, de asistencia. Y finalmente, pues bueno, voy a darle la palabra al señor rector para que él nos pueda dar cierre al proceso de la escuela de familia. Bien, muchas gracias. ¿Sí me oyen bien? Sí, señor, te escuchamos perfecto. Bueno, pues quiero también reiterar el agradecimiento especial a la Universidad de La Salle, hoy en cabeza de la doctora Claudia Garzón, por su gran aporte, por todas las enseñanzas, consejos que nos ha dado. Esperamos que los tengamos todos muy en cuenta. E igualmente agradecerle a Sergio, nuestro psicólogo, por la colaboración y la coordinación de este espacio. Creo que han sido muy interesantes todos los consejos que hemos compartido hoy, y nos queda una gran responsabilidad. Yo insisto mucho en la palabra corresponsabilidad, porque para los invitados y también los estudiantes, todo el núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar nos corresponde a todos asumir verdaderamente nuestro rol, el rol de padre, el rol de madre, el rol de adulto responsable, para evitar que se incurra cada día más en errores que nos propicia el mal manejo de las redes sociales. Hay un tema fundamental que es el que debe potenciar siempre, y es la buena comunicación. Esta semana me encontré justamente en un restaurante una frase muy interesante que dice: la mejor red social es una mesa rodeada de personas que tú más quieres. Escúchenlo bien. La mejor red social es una mesa rodeada de personas que tú más quieres. Esta frase tiene un mensaje profundo,
y hace alusión justamente a la problemática que vivimos hoy por hoy. En la mayoría de hogares, de familias, se comparte una comida, se comparte un almuerzo en la mesa, y la mayoría de miembros, me incluyo yo también, estamos conectados con el celular y no estamos haciendo la interacción de face to face, como diríamos, para poder conversar, para podernos comunicar. Entonces es bueno que retomemos los principios básicos de la unión familiar, de la comunicación familiar, del respeto mutuo, del amor de los unos con los otros, de la inclusión también y la dedicación del tiempo que debemos darnos unos a otros. Nos queda la tarea también de estar haciendo siempre prevención a través de atender oportunamente los casos, de hacer seguimiento oportuno y por consiguientemente de hacer la prevención respectiva. Quiero dejarlos con este video que hemos encontrado, que es muy propicio también para la ocasión, sobre todo nos hacía ver lo importante de que es el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana. Generalmente lo que buscamos, lo que se busca, perdón, lo que cada ser humano busca es mantener una comunicación abierta y estar buscando siempre un contacto. A veces no los tenemos, son totalmente pasivos, pues a veces se convierten en agentes activos. Entonces, este video corto que vamos a compartir nos hace prevención sobre lo importante que es saber comunicar lo que debemos comunicar y una forma muy responsable en la red social. Cómo nos conocen y cómo conocemos a los demás. Los dejamos entonces con este video. Les agradezco a todos su asistencia, su participación y los esperamos en nuestro espacio de Escuela de Familia. Muchas gracias a todos. Hace unos días le pregunté a mi mamá cuánto creía que podía llegar a conocer de una persona a partir de sus redes sociales en tan solo 30 segundos. Poco, me dijo. Y así como soy yo, me sentí desafiada y le propuse probarlo. Si llegaba a conocer al menos 10 cosas de una persona en esos 30 segundos, me comía la última bombita con crema que quedaba en la heladera. Imagínense mi ilusión cuando aceptó. Puse el cronómetro y fui directo a Instagram. Escribí una letra al azar y entré en el primer perfil que apareció. Arranqué a stalkear. Arranqué a ver todo lo que esa persona había publicado hasta la fecha. Resulta que era una chica que hace más o menos un mes había subido una foto con las velitas del número 18. Atrás había un montón de gente, familia, amigos, gachipachi, todos cantando el feliz cumple. Así que supuse que era una persona muy amiguera. Entre sus publicaciones había algunas piezas de arte de Van Gogh. Y dije, ya fue, a esta chica le re gusta el arte. Cosa que después pude confirmar con algunas fotos en las que ella aparecía pintando. En todo eso seguí bajando y descubrí que quien es su novia actualmente, antes era su mejor amigo. Que es una chica trans que egresó del colegio el año pasado y que ahora está estudiando diseño gráfico. Y entre todo eso también pude ver que es una persona muy saludable, que toca el ukelele y que es eco-friendly. O sea que es muy respetuosa con el medio ambiente. Para cuando llegué a estas 10 cosas, habían pasado 28 segundos. Mi mamá quedó impactadísima. No podía creer que pudiera conocer a una persona así, a partir de las redes sociales. Es verdad que en las redes cada uno elige lo que quiere mostrar. Que no porque esté ahí signifique que es algo 100% real. Pero aún así, pienso que lo que uno elige publicar también muestra cómo es y lo que quiere ser. Creo que hoy hay una forma fundamentalmente distinta de conocer a otras personas a comparación de cómo lo hacíamos hace unos años atrás. Antes, todo lo que conocí a esta chica en 28 segundos podría haberme llevado meses para pasar de una idea general de esa persona a conocer detalles. Hoy, gracias a las redes sociales, puedo decir que eso se transformó completamente y es al revés y algo inmediato. Gracias a esto, puedo conocer primero detalles de la persona, como su personalidad, sus gustos, su familia, sus amigos, y después con todo eso hacerme una imagen general de la persona. Entendiendo así, ¿qué es más que lo que yo veo en mi primera impresión? Mi generación es tolerante, multicultural y tiene mucha preocupación social y ambiental. Esto se potencia mucho más en las redes. Un ejemplo es como con la chica que me encontré en Instagram. No la juzgué por ser trans.
Eso no funcionó como una barrera para que yo quiera conocerla o para que ella elija mostrarme más su realidad. Al contrario, encontrarme con lo que veo en el otro me ayudó a cuestionarme qué es lo que yo estoy viendo en el mundo. Después de hacer esta especie de challenge con mi mamá, volví a ver algunas publicaciones que me habían llamado la atención, como las que hablaba de cuidar al medio ambiente. Y ahí empecé a preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar al planeta? Si en realidad quiero cuidarlo, y si es así, ¿cómo voy a hacerlo? Mientras hablaba con mi mamá y me comía mi muy merecida bombita con crema, nos preguntábamos cómo es que estos 30 segundos se trasladan a nuestros encuentros del día a día. Y fue ahí cuando me di cuenta de que esta forma tan distinta de conocer a otros que hay en las redes sociales traspasó las pantallas y está presente en mis encuentros del día a día. Mi conducta en el mundo real, por así decirlo, cambió completamente. Al encontrarme con una persona que no conozco, ya no busco alguna etiqueta para encasillarlo. Busco conocerlo más en esa primera instancia. Busco detalles, esos de los que les hablaba al principio. Pregunto de todo y sin juzgar. Y obviamente le pido su usuario en las redes. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos por participar del espacio de hoy. Que tengan un excelente día y pues como dijo el señor rector, los esperamos en nuestro espacio de Escuela de Familia. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A todos, feliz día. Muchas gracias. Gracias.